toda unidad económica de producción o distribución. Y el establecimiento es una unidad técnica de distribución que se conoce como establecimiento como sucursal. Aquí pudiéramos pensar dos supuestos. El supuesto de una empresa con sucursales y el otro, una empresa que no tenga sucursales, que no funcione como tal, que sea un solo domicilio, y un establecimiento que igual sea único, que ese establecimiento no sea sucursal de una empresa o de una matriz. Entonces, me voy al primer caso. Una empresa con sucursales. Aquí, en este sentido, tenemos que entender qué es una sucursal desde el punto de vista laboral, y ahí tenemos que ser muy concretos en ello. Y en ese sentido es que las condiciones, aquí voy a establecer la diferencia entre una condición y una prestación. Una condición laboral y una prestación laboral, que son dos cosas completamente diferentes. Las prestaciones, esos días de descanso obligatorio, pago de horas extras, el respeto a los riesgos de trabajo, la prima de antigüedad, el derecho a una indemnización, etcétera. Eso son prestaciones y que están, repito, establecidas en la ley. Y mismas va en razón de que ningún patrón podrá bajo ninguna circunstancia ofrecer al trabajador ninguna prestación inferior a las mínimas que señala la ley. ¿Sí? O sea, son las prestaciones mínimas, lo que quiere decir también que existe la posibilidad de que el patrón pudiera ofrecer prestaciones superiores a la de la ley, que muchas veces en algunas empresas así dicen, ¿no? Empresa líder en su ramo ofrece superiores prestaciones a las de la ley. Y que a veces esas prestaciones sí son superiores, pero no son así que digan ustedes, wow, muchas, ¿no? Permítanme un segundo. Profe, no se le está escuchando nada. Bien, entonces, ustedes tienen que entender la diferenciación entre prestaciones y condiciones. ¿Qué son las condiciones? Pues obviamente las condiciones son aquellas bajo el cual ambas partes están obligadas al desempeño de sus funciones. Estas condiciones regularmente se encuentran establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, regresando al tema de la empresa y el establecimiento como primer supuesto, vamos pensando que una
una persona, una trabajadora, y digo trabajadora porque regularmente este tipo de desempeño lo realizan las damas. Una auxiliar administrativa. Entonces, resulta que en la empresa hay un auxiliar administrativo que trabaja 8 horas diarias, que trabaja de lunes a sábado, que gana 2 salarios mínimos, etcétera, etcétera. Si esa empresa tiene sucursales, la auxiliar administrativo que preste servicios en las mismas condiciones que la auxiliar administrativo de la empresa tiene que tener las mismas prestaciones, es decir, los 2 salarios, la misma jornada, todo igual. Porque no tiene sentido que entendamos el concepto y la diferencia, porque si ahí terminara todo, qué padre, ¿no? No, es que ustedes entren en el análisis cómo defender a una trabajadora que les diga, oye, abogado o abogada, fíjese que quiero demandar la homologación. ¿Qué pasó? Fíjese que una compañera mía que trabaja en la empresa tiene el mismo contrato que yo, tiene todo igual, pero gana más, ¿sí? Y yo, que hago lo mismo, que tengo lo mismo, que esto, la misma antigüedad, la misma jornada, todo, gano menos. Entonces, hay que quiero demandar la homologación salarial. Quiero ganar lo mismo que ella. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo, la misma actividad, nada más que ella está en la empresa y por ser la empresa y la matriz, pues obviamente gana más que yo. Ahí ustedes tendrían que analizar que el patrón puede, eh, en su comparecencia procesal, justificar la diferencia salarial en razón, puede ser cierto, puede ser mentira, de que la trabajadora o trabajadora de la empresa desempeña funciones distintas, adicionales a las que desempeña la trabajadora del establecimiento, pero como esta no está ahí para ver, pues obviamente se deja ir con la idea de que es el mismo contrato. Voy a poner un ejemplo para poderlo clarificar. Resulta que la trabajadora de la empresa gana más o poquito más que la otra porque trabaja más horas y no cobra tiempo extra, ¿sí? En tanto, la trabajadora del establecimiento el sábado se va a la 1, 2 de la tarde y la trabajadora de la empresa se va hasta las 5 o 6 de la tarde, es decir, cumple con su jornada cabal, mientras que la del establecimiento el sábado, si es que fuera el caso de que trabajara de lunes a sábado, pues prácticamente eh, puede demostrar que ella se va a la 1, 2, por lo tanto gana menos. O sea, gana lo que está establecido en el contrato, pero gana menos que la otra porque la otra sí se queda a cumplir sus 48 horas semanales. Entonces, pues prácticamente ese sería el caso. Y el otro, donde la empresa es única, donde el establecimiento también es único, pues prácticamente ahí no aplicaría ese ejercicio comparativo. Sin embargo, aún existiendo dos negociaciones completamente diferentes, lo que sí se puede es que se respete las condiciones que se están ofreciendo en el contrato individual de trabajo. Prácticamente, el respeto, ¿no? Pues, ¿qué es establecimiento? Pues sí, es establecimiento, pero no porque sea establecimiento le puedes pagar menos de lo que la ley establece. En este caso, recordarán y les dije, tengan siempre presente el artículo 5 que habla del orden público de la ley. Entonces, pues teniendo presente ese artículo 5, sí vamos a defender que el trabajador no tenga un salario inferior al mínimo, de que no trabaje una jornada excesiva, una jornada inhumana, que su salario lo tenga, lo
perciba en las condiciones establecidas en el contrato, que puede ser en el mismo establecimiento o puede ser por transferencia bancaria. Lo que sí no se permite, y dice el artículo 5, entre otras cosas, es que se utilicen tabernas, lugares diferentes a los que pues, ahí nosotros podemos utilizar nuestro escenario y decir, pues no se puede pagar el salario en un antro, en una cantina, en una taberna, en un bar, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, ustedes ya con esta explicación ya pueden entender que un trabajador que trabaje, que labore, que preste sus servicios en un establecimiento y que tenga el mismo nombramiento que otro trabajador de una empresa, tiene que percibir el mismo salario y las mismas condiciones, siempre y cuando pueda tener, en el ejemplo que puse de la homologación, la certeza de que efectivamente son las mismas condiciones. ¿Sí? Les digo con conocimiento de causa porque en una ocasión nos tocó patrocinar un ejercicio de homologación, obviamente como patrón, y nosotros argumentamos que si bien era cierto que el contrato era igual, las funciones que una y otra trabajadora desempeñaban eran diferentes. De ahí y obviamente la carga de la prueba nos correspondió a nosotros para acreditar cuáles eran las funciones diferentes que percibía, en este caso, la beneficiaria del mejor sueldo. Y nosotros pudimos acreditar y demostrar que efectivamente desempeñaba funciones. Esa que les pongo yo como ejemplo de que trabaja más horas que la otra, no fue precisamente nuestra arma de decepción, pero sí se pudiera utilizar y decir, espérame, es que, y como en el ejemplo que les puse, hay un reloj checador y donde yo voy a demostrar que efectivamente la trabajadora que demanda la homologación checa a la 1 o 2 de la tarde y la otra checa a las 5 o 6 de la tarde, pues con eso hago prueba plena. Lo voy a robustecer con una prueba testimonial de trabajadores, compañeros de la empresa, para acreditar y demostrar que efectivamente a ellos les consta, al igual que a ellos, que esa trabajadora sale a las 5 o 6 de la tarde y que cumple cabalmente con su jornada de 48 horas. Entonces, pues ese prácticamente es el sentido de entender empresa y establecimiento. No sé si hay alguna duda al respecto. No. Bueno, tenemos el artículo 17, 18 y 19. El artículo 17, para que en su blog de notas lo puedan anotar ahí, habla de las fuentes del derecho del trabajo, fuentes del derecho individual del trabajo, principio de justicia social, equidad, costumbre, jurisprudencia, la Constitución. Esos son los principios, las fuentes del derecho individual del trabajo contempladas en el artículo 17, y que ustedes, como estudiosos ya de las fuentes del derecho que han visto en el derecho civil regularmente, pues ya se dan cuenta que son prácticamente herramientas jurídicas que tienen las partes para que ante la ausencia de alguna disposición constitucional o de la ley en lo particular puedan hacer uso de los principios generales del derecho. Fíjense cómo ahí destaco una fuente que no la van a encontrar ustedes en ningún otro derecho, que es los principios de justicia social. Es decir, ¿qué significa esto? Que siempre tendrá la ley, y en este caso también la autoridad laboral, la obligación y responsabilidad de buscar el equilibrio entre las partes. Y el equilibrio entre las partes no es, o no nos lleva a que tenga que ser precisamente en una cuestión de orden procesal, es decir, en un juicio, ¿no? Esto conlleva también a que pueda ser desde el momento mismo del origen, desde el surgimiento de la empresa,
el Estado, aunque ustedes no lo puedan ver, cuida todo el sector laboral, el sector productivo, mucho antes de que surja una relación laboral. Y esto surge, por ejemplo, a través del inicio o el surgimiento de una nueva empresa o de un nuevo establecimiento. ¿Cómo? Pues a través de la autoridad municipal y de la autoridad hacendaria, para efecto de los permisos para la licencia municipal, respetar el derecho de uso de suelo, la parte fiscal por parte del SAT, para que ver bajo qué mecanismo o régimen fiscal va a estar dado de alta. Y entonces, desde ahí, el Estado, y cuando me refiero al Estado, no estoy hablando del Estado federal ni de la entidad federativa, estoy hablando del Estado como un conjunto, municipio, Estado y federación, que van en convenios de coordinación de la mano para efecto de facilitar la inversión pública, la inversión privada, y de que esa inversión privada va a generar fuentes de empleo, y que obviamente al haber fuentes de empleo, pues va a haber una estabilidad y un crecimiento económico a la par en ese municipio, en ese estado, para dichos efectos. Entonces, por eso les digo que prácticamente desde el momento del surgimiento, el Estado ya busca ese equilibrio entre las partes, porque pues obviamente imagínense, ustedes creen que le convenga al, al Estado el surgimiento, que sí las hay, de empresas fantasmas, de negociaciones fantasmas que están al amparo de la ley. Pues obviamente a la hora de que el trabajador quiere exigir sus derechos, pues le va a decir el Estado: oye, pues esta empresa ni siquiera está establecida, no tiene registro federal de contribuyentes, no tiene registro patronal ante el INSS, no tiene licencia municipal, y el nombre que utiliza pues realmente no se encuentra registrado en ninguna archivo de ninguna dependencia vinculada al sector productivo. Entonces, es ahí donde el Estado cuida y busca todo ello, y por eso digo y puntualizo, no se trata de buscar un equilibrio en eso del principio de la justicia social, buscar un equilibrio solamente desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista de origen. El Estado tiene que cuidar egoístamente, a lo mejor, porque también él cuida su propia, ahora sí, cuida rancho a través de sus impuestos y a través de lo que él cobra, derechos, productos, aprovechamientos, impuestos y todo ello, pero a la par también en forma indirecta cuida, en este caso, al sector más vulnerable, que es el sector de los trabajadores. Entonces, este artículo 17 tiende, repito, a expresar las fuentes del derecho, y luego el artículo 18 me dice en la parte final del mismo, que de una de otra forma robustece lo dicho por el artículo 17, que las disposiciones legales y todo lo que utilicemos en el derecho tendrán, en igualdad de condiciones, tendrá que interpretarse en favor del trabajador. Muchas veces me han preguntado por qué la ley y por qué la autoridad favorecen al trabajador y no tanto al patrón. Entonces, pues mi respuesta va en el sentido de que históricamente esta lucha de clases que siempre se ha dado ha sido precisamente por la explotación del hombre por el hombre. Siempre se ha demostrado, o al menos esa es la teoría de los sindicatos del sector obrero, que el patrón explota. Y les voy a poner un ejemplo que sería el salario mínimo. No hay salario mínimo que alcance para satisfacer las necesidades elementales de una familia. Pero también quiero decirles que
no es una cuestión de berrinche por parte de los trabajadores reclamar un salario digno, sino que es un principio constitucional. El salario deberá ser suficiente que garantice las necesidades fundamentales de una familia en lo económico, en la salud, en la alimentación, etcétera, etcétera, incluso hasta en lo recreativo, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo de salario. Entonces, pues es un reclamo que no es una demanda de reclamo de capricho, es una garantía constitucional que el Estado no respeta. Pregúntenle a lo mejor a sus papás o a sus abuelos cómo hace 3 décadas el gobierno tenía control sobre la canasta básica y se hablaba en ese entonces de, de precios oficiales. El precio oficial del azúcar es de tanto, el precio oficial de la leche es de tanto. ¿Por qué? Porque existía un control por parte del Estado para que los comerciantes no violentaran esos precios oficiales en beneficio o en perjuicio de la clase trabajadora, ya que el salario se establecía en razón precisamente a ello. Hoy en día ya no hay precios oficiales, hay precios referenciales y ustedes pueden ver el mismo producto con diferente precio. Si van a un 7-Eleven y van a un Oxxo y van a la tienda de la esquina, un litro de leche de la misma marca tiene un valor diferente. ¿Por qué? Pues porque el Estado obviamente ya no quiso mantener a reclamo de la clase patronal ese control de precios. Y muchas veces las zonas económicas, socioeconómicas, también son una cuestión de, de señalar o de establecer la diferencia de precios. No necesitaría yo decirles que en una zona de Andares va a costar lo mismo determinado producto que en una zona diferente, que no esté considerada, como dicen por ahí, la zona VIP o la zona real de Zapopan, ¿no? Entonces el Estado se desvinculó, se desobligó y esto ha generado una oferta y demanda que muchas veces va en perjuicio de la clase trabajadora. ¿Por qué? Vivimos en un mundo tan globalizado, tan mercadológicamente dañino, pues que Profesor, ustedes multiplican. Sí, disculpe, dígame. ¿me podría repetir todo lo que dijo? Se congeló cuando nos estaba dando la explicación. Ok, les decía que el salario, o sea, cuando el Estado en sus 3 niveles se desvincula de su obligación de cuidar la canasta básica, porque hasta ese término se ha perdido, pues obviamente ya entramos en una oferta y en una demanda. Entonces, las zonas socioeconómicas, comentaba, son como un paliativo para establecer la diferencia de precios, aunque sea el mismo producto. Y voy a poner casos que a mí me constan de trabajadores que laboran en zonas socioeconómicas altas, pero que el ingreso como tal no es lo mismo y que necesitan comprar servicios o bienes o productos de primera necesidad en esas zonas.
Entonces, pues obviamente son zonas económicamente altas, el precio es más elevado, aunque sea un producto que tenga un menor precio, pero por estar en una zona económica diferente, el trabajador se ve afectado porque es su zona de trabajo y a lo mejor ahí el único que hay es un Oxxo, a lo mejor es un 7-Eleven y vive, repito, en la zona dorada trabaja en la zona dorada de Andares y pues obviamente el costo es más elevado y eso hay ocasiones hasta que lo entendemos. Lo curioso es que también lo entendemos y el entenderlo es aceptarlo. Pero bueno, entonces, esta situación y esta diferencia de, de, de los salarios y de todo ello, pues conlleva entender por qué hay hay un paternalismo del Estado y de la autoridad en favor del trabajador. Y ese se ve contemplado, repito, en el artículo 18. Y luego, el artículo 19 nos habla de la cuestión de impuestos, es decir, las normas del derecho del trabajo no generarán algún impuesto. Aquí tenemos que entender muy bien que no debemos confundir el pago de impuestos a que están obligados la clase trabajadora como producto de una obligación eh, tributaria a que yo tenga que pagar impuestos por el uso de todo lo que el Estado en materia laboral hace en favor mío, ¿no? Y de hecho va vinculado con el principio de gratuidad que establece el derecho procesal del trabajo, que uno de sus principios dogmáticos es precisamente la gratuidad. Pero repito, es vinculado. El trabajador no tendrá la obligación de pagar impuestos, ¿sí?, por el uso pues sus derechos laborales y por eso lo dice que las normas del trabajo no generarán impuesto alguno. Bien, alguien que me haga favor de leer el artículo 20 de la ley, por favor. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otro un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Bien, el 21, por favor. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Muchas gracias. Bien, ¿qué significa esto? Primero, relación de trabajo es cualquiera que sea el acto. Contrato individual, cualquiera que sea la forma. Entonces, desde el punto de vista formativo, desde forma, encontramos que no hay relación de trabajo. No podemos hablar de una relación de trabajo lisa y llanamente cuando hay contrato. O sea, el contrato es forma, siempre tendrá que ser escrito. Tampoco estoy diciendo que si hay contrato no hay relación, no, se dan ambas. Pero aquí lo interesante es que analicemos mejor qué va a pasar con los trabajadores que tienen una relación de trabajo, pero que no tienen contrato. Y que son muchísimos casos que están en este supuesto. Existe la relación de trabajo, pero no hay contrato. Y hay algunos casos donde incluso el trabajador al inicio de la relación firma el contrato y nunca lo llega a tener, nunca se lo dan. Y le dicen, espérate, no lo ha firmado el representante legal o el patrón no lo ha firmado y pasa el tiempo y el trabajador no lo reclama, pues porque gana lo que le pagan en tiempo y forma, le respetan sus condiciones, este, le dan los bonos que le ofrecieron, el aguinaldo, pues él no reclama nada, ¿sí? Pero obviamente podemos entrar en un conflicto
porque a la hora de una demanda laboral y el trabajador reclame prestaciones diferentes a las pactadas, y si el patrón negare las mismas, pues la carga de la prueba le corresponde al trabajador, y el que está obligado, y que la carga de la prueba, la carga probatoria en materia laboral es que todo aquel que ejerza o ejercite una acción está obligado a demostrarla. Entonces, si yo trabajador digo, a mí me paga 500 pesos el patrón, y yo patrón digo, no es cierto, así lisa y llanamente, no es cierto, el obligado procesal a demostrar que gana o percibe lo que dijo es el trabajador. Entonces, pues imagínense lo importante de tener un contrato individual o a veces de no tenerlo, porque el contrato, la diferencia entre un contrato individual a una relación, más allá de que es la forma, esa sería, repito, meramente técnica, la diferencia procesal es que el contrato obliga a lo establecido en el mismo. ¿Por qué? Porque hay una aceptación, hay un acuerdo de voluntades. A ver, yo no quiero trabajar, ejemplo, el sábado hasta las 5, hasta las 6 de la tarde, porque todo mundo trabaja, donde yo conozco, trabaja medio turno y salen a la 1, 2. ¿No quieres? No, no quiero. Pues discúlpame, vas a tener que, estás obligado a hacerlo, porque en el contrato tú firmaste y tú aceptaste una jornada semanal de 8 horas diarias. Entonces, de lunes a sábado son 6 días, y por 8 horas estás obligado a trabajar 48 horas semanales. Aquí no es de que quieras o no quieras, te obligaste y aquí está el contrato. Entonces el contrato te obliga a eso. Oiga, que me dan en otra empresa, pagan más aguinaldo que aquí. Lo siento, pero en el contrato se estableció que yo te iba a pagar solamente 15 días de aguinaldo. No te tengo por qué dar más. Entonces, entramos en esa cuestión, pero también hay ocasiones en que el trabajador, eh, a pesar de que reciba todas las prestaciones de ley, no las puede demostrar. ¿Por qué? Pues porque el patrón es mañoso, porque el patrón eh, no cuidó no darle al trabajador las herramientas necesarias para que en caso de una demanda, pues le pueda ganar. Imagínense, ¿no? Que sería así como contradictorio que elabore algunas estrategias procesales para desvincularse jurídicamente del trabajador y que no estuvieran o estuvieran fuera del contexto procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si yo no quiero que el trabajador el día de mañana me demande y me gane un juicio, pues entonces voy a buscar la forma de que este trabajador no tenga elementos de prueba para ganarme. Y entonces me voy a cuidar y voy a evitar darle esos elementos de prueba. ¿Por qué lo menciono? Porque el 2021 que acaba de leer amablemente el compañero nos establece eso, que el 21 que el contrato y la relación surten los mismos efectos. Y aquí vamos el día de mañana, que también va a ser una clase así como la de hoy, les voy a narrar un caso, pero también quiero que vayan leyendo desde ahorita el capítulo de pruebas que empieza a partir del artículo 776 de la misma ley. Lean este capítulo de pruebas porque yo mañana les voy a narrar un caso práctico. Ustedes les voy a pedir que tengan a la mano papel y lápiz para que tomen nota, porque la narrativa no me voy a detener, va a ser pausada la narrativa, pero ustedes van a tener que
estudiar esa ley, esos artículos para que puedan defender. Ustedes van a ser los abogados del trabajador en este caso práctico, y el caso práctico va a consistir en un ejemplo que yo voy a poner donde el trabajador no tiene todos los elementos a su favor para acreditar la relación laboral, que ustedes van a tener que, en uso de esos artículos del 776, acreditar y demostrar que sí hay relación de trabajo, tal y cual lo establece el artículo 21 y 20 de la ley. Es decir, ustedes van a tener que estudiar y analizar cómo le van a hacer, ¿sí? Y ver si efectivamente el texto de la ley se cumple a cabalidad o solamente estamos hablando de que no siempre la literalidad de la ley se cumple tal y cual, y que existen herramientas para poder desvirtuar lo contrario, ¿sí? Es decir, yo siempre recomiendo que la ley, y no sé si ya se los compartí, siempre que ustedes lean una ley, primero deben de leerla, segundo deben de entenderla, tercero deben de analizarla, y finalmente deben de interpretarla. 4 procesos para entrar en el análisis. ¿Qué es lo que el legislador me dijo o me quiere decir? Leer, entender, analizar y luego interpretar. Y eso, repito, a ustedes les va a permitir pues tener una idea real de lo que es la ley, qué es lo que el legislador trata de decir o por qué el legislador dice eso, porque siempre hay un origen y el abogado está obligado a entender y a saber el porqué de las cosas, no nada más a leer la ley y creer que ya porque así dice, es que así dice la ley, no, espérame. Una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es que usted se encuentre dentro del supuesto de la ley. Y usted me lo va a tener que demostrar. Demuéstramelo. Eso dice la ley, voy de acuerdo. Ahora usted acredítemelo, demuéstramelo. Por eso les digo, hay que leer, hay que entender, analizar e interpretar. Entonces, yo les doy mañana el caso práctico, lo voy a narrar, ustedes van a tomar nota, van a leer esos artículos y les voy a dar oportunidad de que tengan después del miércoles todos esos días para que puedan leer los artículos de prueba y puedan hacer una defensa el siguiente lunes. Y el miércoles obviamente veríamos otros artículos, que es el 24, el 25 y así sucesivamente para poder vincular bien todo en tanto ustedes leen estos artículos que les van a servir en su momento cuando entren a la cuestión del derecho procesal del trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe, claro. Bueno, entonces mañana, igual, por favor, tengan a la mano, repito, papel y lápiz. Sí, dígame. Disculpe, usted nos decía lo del contrato y que a veces el patrón no se lo da al trabajador, pero pues también en ocasiones donde el patrón pone la excusa de que no se acuerda o en dado caso de que el trabajador nunca le recordó de su contrato, puede usarse como una excusa para la ausencia de tal formalidad en caso de una controversia laboral. No, no, porque el patrón va a decir, sí te lo di, yo te lo di, y la carga de la prueba le va a corresponder al trabajador para demostrar lo contrario. Pero basta que el patrón diga, yo te lo di, yo sí te di tu contrato, que no lo tengas es otra cosa. ¿Cómo es posible que digas tú, trabajador, que no te lo di si yo aquí lo tengo?
Yo aquí lo pongo y lo estoy acompañando y aquí está tu firma. Ahora, el trabajador sabe que sí lo firmó, que no le dieron copia, Sí. pues es otra Ajá, sí. cosa, pero esa falta de formalidad, como usted dice, desgraciadamente no le favorece como tal al trabajador. Y por ejemplo, ¿quién debe de firmar primero el contrato? ¿El representante legal o en determinado caso el patrón? O si no, el trabajador, ¿cuál de los dos debe de firmarlo primero? No, no hay una disposición legal que así establezca el orden de suscripción de un contrato. Pero imagínese qué pasaría si usted como patrón, fíjese bien, le puede dar risa, pero usted como trabajador le dice al patrón, a ver, fírmalo primero tú y luego lo firmo yo. Si no firmas tú, yo no firmo. No, pues hay que ver, ¿no? Ahí te Sí, ves y que Dios te bendiga. Entonces, regularmente, ante la ausencia de un dispositivo legal que obligue a que una de las partes tenga que firmarlo en forma original, el patrón regularmente hace que firmes tú primero y luego te dice, ¿sabes qué? El patrón no está, el patrón no ha venido, después viene y después te lo da. Después te lo damos, no hay bronca. es como Y plan ese con después, maña, ¿no? Para no comprometerse. exacto. Y luego le adelanto. Hoy en día ya hay patrones, no solo que firman un contrato sin darle copia al trabajador, sino hay unos que ya firman hasta la renuncia por adelantado. Y Y el cómo, trabajador, ante la necesidad de emplearse, ante la necesidad económica de su familia, termina firmando la renuncia por adelantado, que es un acto completamente ilegal, violatorio de garantías. Eso me queda claro, ¿no? Pero pues obviamente el trabajador repito, esa expectativa de decir, híjole, mi familia necesita comer y pues ni hablar, ya después veremos a ver cómo me defiendo, pues firmo, ¿no? Pero es ilegal y inconstitucional, pero muchísimas empresas lo hacen ya, ¿eh? ujú. Y en dado caso, por ejemplo, ¿qué pesaría usted que nos decía de la aceptación, estando consciente de ciertas cláusulas en el contrato? ¿Qué pesa más en este caso? ¿La voluntad del trabajador al firmar el contrato o, o lo que la ley establezca, aún en estas cláusulas que van en contra de la ley en el contrato de trabajo? Las disposiciones de la ley siempre son las que van a pesar y se van a aplicar siempre en favor del trabajador. Artículo 18, y aunque estén escritas en un contrato individual, aunque estén escritas y todo lo que usted quiere y guste, y se estipulen como tal de obligaciones, no obligan al trabajador a hacerlo, porque ahí entra el artículo 5, el orden público de la ley. O, Entonces, el trabajador no está obligado a cumplir alguna disposición establecida en el contrato que vaya fuera del espíritu de la ley. vale, Por- eso, eso. Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo va a reaccionar el patrón? Bueno, pues ya se lo dejo de tarea. Fírmame tu renuncia. Gracias, maestro. O sea, ojalá y le dijeras, dame tu renuncia, no, pues obviamente lo va a despedir. Fíjese, usted con su poca experiencia ya lo dedujo, imagínese, pues obviamente cualquiera va a decir, no, yo me le pongo picudo, yo le exijo mis derechos, pues me va a correr. Entonces, por eso muchas veces el trabajador acepta disposiciones u obligaciones o condiciones laborales por encima de la ley. ¿Por qué? Porque tiene el temor fundado de que lo van a correr. Así de Entiendo. fácil, ¿no? Que Pues sí, digo, que de ninguna forma estoy diciendo que esto lo debe de hacer, ¿no? Está violando la ley, está violando la Constitución, pero pues es un sistema laboral en el cual así está diseñado y que la oferta y la demanda es la que establece y define las cosas, desgraciadamente, ¿no? muy bien. Bueno, te lo agradezco mucho, maestro. No, al contrario. Bien, jóvenes, pues no habiendo otra pregunta, nos vemos mañana igual y papel y lápiz a la mano para poderles explicar bien el tema
del caso práctico. Muy bien, gracias. Que tenga buen día. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Buen día. Hasta mañana. Gracias.